Muy buenas tardes, dando la bienvenida a todos. Y en esta ocasión, nuevamente nos ubicamos allí en el Evangelio de Lucas y ya en el capítulo 13, donde vamos a estar leyendo versículo 1 hasta versículo 9. Teniendo en cuenta que el versículo 1 hasta versículo 9 del capítulo 13 todavía contiene el tema del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, donde hemos estado mirando algunas advertencias que el Señor estaba haciendo para con las multitudes. Teniendo en cuenta versículo 54 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, donde en el versículo 54 nos dice que decía también a las multitudes. Y en versículo 1, la primera parte del capítulo 12, el evangelista Lucas nos dice que en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y esas multitudes de versículo 1 son las mismas multitudes del versículo 54 de Lucas capítulo 12. Y esta sección que tenemos aquí en versículo 1 a versículo 9 es la misma sección que tenemos en capítulo 12, o en otras palabras, el mismo grupo de personas de versículo 1 del capítulo 12 y también de versículo 54 del capítulo 12. Y en esta ocasión vamos a estar mirando una nueva advertencia que el Señor está haciendo a esta gran multitud que estaba allí también junto con sus discípulos escuchando al Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en capítulo 13, como les dije, el capítulo 13 continúa con el mismo grupo de personas de versículo 54 y de versículo 1, que son las multitudes. Y vamos a ubicarnos allí, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 9, dice la Escritura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortarla, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y aquí tenemos la lectura de estos 9 versículos, y en el versículo 1 del capítulo 13, el evangelista Lucas nos indica que estas personas hacían parte de esa gran multitud, de esa masa de personas que estaban también allí escuchando al Señor en aquel día, cuando había hecho las advertencias primeramente a sus discípulos. Y como sabemos, lo dice
el versículo 1 del capítulo 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos. Y vemos que Lucas nos está mostrando que esta escena que tenemos aquí en capítulo 13 es la misma escena del capítulo 12. Son las mismas personas que estaban allí en el capítulo 12, identificadas en la primera parte del versículo 1 y el versículo 54, que son las multitudes. Y es interesante que aquí en estos 9 versículos que tenemos, el Señor va a aprovechar 3 acontecimientos que se nos registran en estos 9 versículos para hacer esta advertencia que tiene que ver sobre el arrepentimiento. Y tenemos que el Señor está aprovechando la escena de los galileos que Pilato había ejecutado para, a través de ese hecho, poder concientizarles acerca de la necesidad de arrepentimiento en sus vidas. Y también utiliza el segundo acontecimiento que tiene que ver con aquellos hombres que murieron cuando una torre en Siloé, allí en la ciudad de Jerusalén, había caído sobre 18 personas y los había matado de una manera trágica. Y el Señor de nuevo está aprovechando este incidente, esta tragedia, esta circunstancia, para hablarles acerca de la necesidad de arrepentimiento. Ya en versículo 6 vemos que el Señor utiliza una ilustración, utiliza una parábola para hablarles también acerca de el arrepentimiento. Y así podemos, de una manera sencilla, de una manera clara, poder identificar las circunstancias que tenemos aquí en estos 9 versículos. Y ya teniendo en cuenta esto, quiero recordarles que versículo 3 y versículo 5, el Señor está haciendo esa advertencia sobre el arrepentimiento. Y allí lo tenemos en versículo 3, donde el Señor les está diciendo: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Allí tenemos la advertencia sobre el arrepentimiento. Y versículo 5, de nuevo, el Señor utiliza nuevamente las mismas palabras: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aparece en estos versículos 2 veces esta palabra arrepentimiento. Y aquí entonces podemos mirar que el Señor está hablando o está haciendo esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y en esta ocasión vamos a estar tratando acerca de este tema que el Señor está planteando en estos versículos que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y el versículo 1 hasta el versículo 9. Y recordándoles nuevamente a ustedes que el capítulo 13 que tenemos aquí es la continuidad de lo que tenemos en el capítulo 12 de el Evangelio de Lucas, para que podamos tener en cuenta eso. ¿Y cómo lo sabemos? Ya lo dije anteriormente, lo tenemos en el versículo 1 del capítulo 13, donde dice: en aquel mismo tiempo. En aquel mismo tiempo es donde quiero que recordemos en esta ocasión, que este versículo nos está hablando aquí, que es las mismas personas que aparecen en versículo 54 de Lucas 12 y las que aparecen en la primera parte del versículo 1 del Evangelio de Lucas, donde el evangelista Lucas nos dice:
que juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y aquí ya tenemos la presentación de el tema en la pantalla y allí lo tenemos. Advertencia sobre el arrepentimiento. Y ya sabemos que aparece en versículo 3 y versículo 5, donde el Señor les está diciendo a estas personas: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a manera de introducción, en estos versículos, el Señor sigue dirigiéndose nuevamente a esa inmensa multitud que Lucas identifica en el verso 1 y en el verso 53 de Lucas 12. Y de nuevo para hacer una nueva advertencia que tiene que ver sobre el arrepentimiento. Allí coloqué 53, pero en sí es versículo 54, donde tenemos que el evangelista Lucas está diciendo en versículo 54, decía también a las multitudes: cuando sale la nube y se pone en el poniente, decís, habrá lluvia, y así sucede. Es versículo 54. Por lo tanto, podemos corregir allí en la introducción donde aparece versículo 53. Y vamos a mirar en esta ocasión que el Señor va a utilizar en esta ocasión 5 razones para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. 5 razones va a dar el Señor para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y vamos a estar mirando en esta ocasión esas 5 razones que aparecen en estos 9 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y allí tenemos la primera razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y versículo 2 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas: respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y allí tenemos que el Señor está respondiendo a lo que ellos estaban tratando de comunicarle al Señor acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y al igual que muchas personas también en nuestros días, cuando alguien muere de una manera trágica, pues inmediatamente los pensamientos era que era alguien demasiado malo y por ende le sucedió esa catástrofe de esa manera. Y hemos tenido experiencias de situaciones de desastres que se han presentado en diferentes lugares de nuestro país. Acá en Colombia, como la tragedia de Armero, como el terremoto que sacudió al eje cafetero hace unos años, y así también otros hechos trágicos que han ocurrido alrededor del mundo. Y inmediatamente la gente pues saca sus propias conclusiones, sus propias conjeturas, que esas personas pues eran demasiado incrédulas, demasiado idólatras o cualquier otra cosa que caracterizaba a esas personas y por ende les ha acontecido esa tragedia. Y aquí era lo mismo, aquí no había ninguna diferencia. Estas personas que hacían parte de esta gran multitud, este grupo de personas que conocía esta situación, pues estaban trayendo a colación ese hecho y estaban tratando
de mostrarle al Señor que esas personas eran demasiado culpables, eran demasiado malas y por ende les había acontecido esa tragedia de esa manera, de una muerte bastante trágica, una masacre. No sabemos en qué tiempo pasó, pero el escritor nos está diciendo que fue durante el gobierno de Pilato. Y aquí tenemos que ellos están pues presentando este cuadro trágico al Señor para tratar de mostrar la conducta que quizás estaba caracterizando a estas personas que les había acontecido. Y por lo general, el ser humano tiende a pensar y tiende a ver siempre el pecado, siempre la falta en los demás. Y cuando se mira a sí mismo, se ve bueno, se ve justo. Y podemos pensar en aquel hecho también de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde tenemos también que el evangelista Juan nos habla de la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la trajeron al Señor y le dijeron al Señor que en la ley, pues mandó Moisés apedrear a tales personas. Y el Señor les estaba diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, esté sin culpa, sean primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y el relato bíblico nos dice que desde el más joven hasta el más viejo, uno a uno, se fueron yendo, acusados por su conciencia, que les decía que también eran pecadores, que también eran culpables. Y aquí tenemos que el Señor Jesucristo pues nos está mostrando la primera razón sobre esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y la primera razón, porque todos los hombres son pecadores. Esa es la primera razón que el Señor da aquí para hacer esta advertencia, porque todos los hombres son pecadores. Y allí en el versículo 2, en la última parte, lo resalté, donde el Señor está diciendo, eran más pecadores que todos los galileos. Y ese es el pensamiento universal, ese es el pensamiento general de la sociedad, colocar en categorías a los hombres frente a su conducta. Pero aquí el Señor nos está mostrando esta primera razón, porque todos los hombres son pecadores. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo aquí en su epístola nos está diciendo que todos los hombres son pecadores y que por ende no alcanzan la medida de la gloria de Dios. Y esa es la primera razón que el Señor Jesucristo está dando para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento, porque todos los hombres son pecadores. Y estos que estaban contando este hecho trágico, ellos estaban afirmando que estos hombres, porque les había acontecido esto, sobresalían ante los demás. Pero el Señor les está diciendo, pensáis que porque padecieron tales cosas, pensáis que eran más pecadores que todos los galileos. Romanos 3:9 dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por ende, nosotros no podemos categorizar a los hombres en escala en su condición. La condición del hombre es la misma. El hombre está bajo
las consecuencias del pecado. El hombre nace bajo esa naturaleza pecaminosa que lamentablemente caracteriza a todos los hombres. No importa su condición social, no importa su condición educativa. El hombre es pecador y por ende el Señor está haciendo esta advertencia sobre el arrepentimiento. Tenemos la segunda razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y la segunda razón la tenemos en versículo 3. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí la segunda razón, porque todos los hombres necesitan arrepentirse. Es la segunda razón que tenemos que el Señor da para hacer esta advertencia. Porque todos los hombres necesitan arrepentirse. Y de pronto alguien pensará, ¿pero qué es arrepentirse? Y muchos confundirán arrepentimiento con remordimiento. Pero arrepentimiento, según la Biblia, es un cambio en la manera de pensar. Es un cambio en la manera de actuar. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de hábito, es un cambio en la manera de vivir. Y también allá en el libro de Job 34-32, el escritor está diciendo, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Eso es arrepentimiento, es un cambio en la manera de pensar, es un cambio en la manera de actuar. Y aquí tenemos la segunda razón que el Señor está dando, porque todos los hombres necesitan arrepentirse. Y anteriormente mirábamos que ellos estaban trayendo a colación este hecho trágico que habían sufrido estos galileos en manos de Pilato. Y el Señor les está mostrando que tanto esos galileos como ellos que estaban allí escuchando al Señor estaban en la misma necesidad, estaban en la misma condición de arrepentimiento. Y no importa el nivel académico, no importa el nivel social, no importa el nivel económico que un hombre o una mujer tenga, no importa la religión que practique, no importa las obras que haga, no importa la conducta que un ser humano tiene, necesita de arrepentimiento, necesita cambiar su manera de pensar, necesita cambiar su manera de vivir delante de Dios. Y allí lo tenemos en versículo 3, el Señor está mostrando que el arrepentimiento es una necesidad universal en la vida de todo ser humano. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué manera? En la misma condición, sin haberse arrepentido, sin haber arreglado las cuentas con Dios. No importa la manera como muera, si muere de una manera trágica, si muere de una muerte natural, una muerte muy tranquila, su condición, si muere, es que muere sin arrepentirse. Y eso es lo que el Señor está mostrándonos aquí. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí en Hechos 17:30 nos muestra que el arrepentimiento, en primer lugar, es un mandato de parte de Dios. Ahora
manda. Es un mandato, no es algo opcional. Y el evangelista Marcos nos dice que el Señor vino predicando sobre el arrepentimiento. Eso lo dice allá en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, que el Señor vino predicando acerca de el arrepentimiento, acerca de la necesidad del arrepentimiento. Y allí lo tenemos en la última parte del libro de Hechos. Dice a todos los hombres. Y vemos que el arrepentimiento es una necesidad en todos los hombres, como lo hemos mirado en el versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí lo tenemos, que es para todos los hombres el arrepentimiento. Aquí dice en todo lugar. Esto implica tanto a latinos, implica como a europeos, implica como a asiáticos y a cualquier otro continente que necesitan del arrepentimiento delante de Dios. Pasamos a la razón número 3 que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y lo tenemos en versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El versículo 6 es la continuidad de versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4 y 5. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice también allí en la primera parte del versículo 6. Dijo también esta parábola. O sea, es la continuidad de los dos acontecimientos que el Señor estaba aprovechando para hablar acerca del arrepentimiento. El acontecimiento de la muerte de los galileos en manos de Pilato y la muerte de las 18 personas por medio de la caída de una torre en Siloé. Y aquí en versículo 6 vemos que el Señor está complementando la enseñanza con una parábola, con una ilustración. Y tenemos la razón número 3, porque sin arrepentimiento no se puede dar fruto. Esa es la tercera razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no se puede dar fruto. Es imposible que una persona que no ha experimentado el arrepentimiento en su vida, que no ha experimentado el arrepentimiento delante de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, no puede llevar una vida de frutos para Dios. Y tenemos eso en el apóstol Pablo, en el ejemplo del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo está diciendo, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y vemos que el arrepentimiento en el apóstol Pablo cambió esa vida anterior, como él mismo lo dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Y aquí tenemos que en el versículo 6 el Señor está utilizando una parábola, una ilustración para mostrar aquí algo bastante interesante. Y allí lo tenemos en versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no la halló. Y estas palabras están haciendo alusión en primer lugar a la nación de Israel, que él vino primeramente a su pueblo y lamentablemente la nación no se arrepintió y por ende aquí el Señor está mostrando que no había fruto, que no había evidencias
en ninguna manera para Dios. Y la tercera razón que tenemos, porque sin arrepentimiento no se puede dar fruto. Y muchas veces las personas caen en el error de una autorreforma. Y por un tiempo la cosa funciona, pero a largo plazo esto termina mal. Y por ende, el hombre necesita un arrepentimiento a través de la persona del Señor Jesucristo para poder llevar una vida de frutos para Dios. Y Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí Juan el Bautista, en este versículo 8 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, le está diciendo a la nación que para poder llevar una vida de fruto, una vida agradable para Dios, es necesario el arrepentimiento. Pero en vez de arrepentimiento, la nación se estaba jactando de que eran hijos de Abraham. Y lamentablemente muchas personas, en vez de arrepentirse, se jactan de tener muchas veces una buena religión. Muchas veces se jactan porque van a X lugar, pero ese lugar o esa religión o esas obras son insuficientes para llevar una vida que le agrade a Dios. Y allí lo tenemos nuevamente en Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Eso es la vida de arrepentimiento, lo que tenemos aquí en Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Esa es una vida que ha tenido un convertimiento, que ha tenido un verdadero arrepentimiento delante de Dios a través de la persona de el Señor Jesucristo. Tenemos la cuarta razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y la cuarta razón la tenemos allí en el versículo 7 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla, ¿para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En versículo 7 y versículo 8 tenemos la cuarta razón por lo cual el Señor está haciendo esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y la cuarta razón, porque Dios espera que los hombres se arrepientan. Por ende, el Señor está haciendo esta advertencia. Porque la cuarta razón, porque Dios espera que los hombres se arrepientan. Y allí lo tenemos en el versículo 7, donde se estaba dando una orden de cortar esa higuera que no tenía fruto, a pesar de que ya llevaba 3 años, que era obvio que ya tuviera frutos. Pero es interesante que todavía le da 1 año más, le alarga el plazo de espera. Y aquí podemos ver en esta parábola, en esta ilustración, la paciencia de Dios con los hombres, utilizando circunstancias muchas veces adversas, utilizando muchas veces enfermedades, muchas veces fracasos económicos, muchas veces fracasos afectivos para tratar de hablar al corazón del hombre. Y es interesante ese versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo:
Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Cuánta es la misericordia y cuánta es la espera de Dios para que el hombre se arrepienta. Y por ende, aquí tenemos esa cuarta razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento, porque Dios espera que los hombres se arrepientan. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí Pedro, al igual que en el versículo 8, nos está mostrando la espera y la paciencia de Dios para que el hombre arregle las cuentas con él. Y aquí podemos mirar una lección, un cuadro de amor, un cuadro de espera de Dios con el hombre. Porque vemos que en Ezequiel Dios está diciendo que no quiere la muerte de el hombre, sino que quiere la vida. Y por ende, tenemos aquí también en Job 33:14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y quizás esa es la experiencia en muchos de los que pueden escuchar a través de este medio estas escrituras, que Dios les ha dado tanta tregua, tanto esperar de parte de Dios de que te arrepientas. Quizás has tenido la oportunidad de asistir a algún lugar, quizás has tenido la oportunidad de leer la Biblia, has tenido la oportunidad de que alguien te testifique, y aquí lo tenemos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Tenemos la quinta razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y lo tenemos en versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y aquí tenemos la quinta razón que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Y la quinta razón, porque el no arrepentirse traerá juicio futuro. Esa es la quinta razón que el Señor está dando para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento, porque el no arrepentirse traerá juicio futuro. Y allí lo tenemos en versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Allí se está hablando acerca de un juicio futuro. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu corazón, ¿sí?, no arrepentido. Y aquí vemos que está hablando acerca de lo que nos dice el versículo 9. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice, atesora, futuro, para ti mismo ira, para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y allí tenemos 5 razones que el Señor da para hacer esta advertencia sobre el arrepentimiento. Ojalá que podamos considerarlas de una manera detallada y podamos ver a través de estas 5 razones la necesidad que hay individualmente en cada uno de nosotros de tener un arrepentimiento delante de Dios. Que el Señor en gracia, en su misericordia, pueda dar entendimiento, pueda dar luz al corazón
de una persona que todavía no se ha arrepentido, que todavía no ha arreglado las cuentas con Dios. Y a través de estos versículos que hemos leído, su corazón pueda ser tocado y pueda darse cuenta de la necesidad que tiene delante de Dios